Hola Solis, ¿cómo están? ¿Cómo están en este nuevo Te lo narro como se me canta? Narradoras y narradores, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí? En este nuevo Te lo narro como se me canta, voy a narrar Poseidón, el dios que nació del mar y del miedo. Así que vamos a ver toda la historia de Poseidón. ¿De dónde nació? ¿Qué cultura lo tenía antes? ¿Nació en realidad de los griegos? Y todo eso. Pero antes de quiero agradecer a todos los que le ponen me gusta, comparten, suscriben, me siguen y todo eso que ya saben. Así que bueno, si no lo hiciste, hacelo ahora o hacelo al final del video, que está muy bien también. Vamos. Como ustedes saben, el mar no tiene memoria. Devora barcos, engulle héroes, arrastra cuerpos y devuelve huesos. Pero si el mar tuviera rostro, llamaría a Poseidón. ¿Dios del océano? Sí, pero también del temblor, del caos, del impulso que no se puede contener. Hoy vamos a hablar de uno de los dioses más antiguos del mundo, el que reinó antes del Olimpo, antes incluso de que el nombre Zeus existiera. El que van a escuchar ahora, es el verdadero Poseidón, el dios que nació de la furia del mar y del miedo de los hombres, los orígenes olvidados, un dios más antiguo que los dioses olímpicos. Mucho antes que existieran los templos griegos, antes de que Homero contara o cantara o narrara la Ilíada, ya había un dios que dominaba toda la tierra, los toros, los temblores y el mar. Ese dios no era griego, era minoico. Los antiguos habitantes de Creta, más de 1000 años antes que los helenos, ya rendían culto a una deidad telúrica, una fuerza de la tierra, asociada a los terremotos y a la fertilidad. En las tablillas del Lineal B, los arqueólogos encontraron escrito su nombre como Posedaone. No era todavía el dios del mar, sino el señor de la tierra, un ser que movía el suelo, que traía vida o destrucción. Y ahí está la clave. Poseidón originalmente era un dios del suelo, no del agua. Un dios de lo profundo, de lo que tiembla. En las tablillas micénicas de Pilos, del año 13 a.C., Poseidón aparece incluso por encima de Zeus. No. Bueno, sí. Su culto era mucho más antiguo, más primitivo, más temido. Cuando los pueblos indoeuropeos llegaron a la región, se encontraron con estos dioses antiguos y como buenos conquistadores no los destruyeron, los absorbieron. Tomaron a ese dios del temblor, lo mezclaron con su propio panteón y lo convirtieron en hermano de Zeus. O sea, Zeus y Hades, hijo de Cronos y Rea. Así, un dios que venía de la tierra y de la oscuridad fue domesticado dentro del panteón olímpico, transformado en un dios del mar. Pero debajo de esa nueva máscara seguía rugiendo el viejo dios del temblor, dios telúrico a señor de los mares. Cuando los griegos adoptaron a este dios antiguo, el mar se convirtió en su nuevo dominio, no por belleza, sino por miedo. El Mediterráneo era muy impredecible, igual que la tierra que tiembla. Cada ola podía ser una ofensa divina. Así, Poseidón pasó de ser el dios de la tierra que se abre a dios del mar que se enfurece. El tridente reemplazó al cuerno de toro y el rugido de las olas sustituyó al bramido de la tierra. Y aunque los himnos lo llaman el dios del mar, los griegos sabían que su verdadero poder era el movimiento. Mover la tierra, mover las aguas, mover los cuerpos. Poseidón era el dios de lo que se agita, el dios de la conmoción, podríamos decir. Su dominio, el mar y el temblor. Poseidón no representaba el mar tranquilo de las postales. Era el abismo líquido, el caos impredecible. Por eso, cuando la tierra temblaba, los antiguos decían: el dios del mar golpea con su tridente en el fondo del mundo. Le temían y con razón. A él se le ofrecían toros, caballos y a veces vidas humanas. Los marineros le rezaban no por amor, sino para que no los matara. Era un dios que exigía respeto. No te abrazaba, te probaba. La familia inventada. En los mitos olímpicos, como ya dije y como ya saben, Poseidón aparece como hijo de Rea y de Cronos, hermanos de Zeus, de Hades, de Demeter, de Hera, etc. Pero eso fue una reescritura cultural. Era una forma de los griegos de ordenar a los viejos dioses de las tierras conquistadas. En realidad, obviamente, Poseidón no nació de Cronos. Como ya dije, fue adoptado por el Olimpo. Su genealogía
o sea, como su árbol genealógico, no es divina, es política, arbitraria. Su familia fue una invención para que él mismo encajara en esta nueva cosmovisión, en la nueva religión del cielo, de la cultura que lo estaba absorbiendo. Como ya saben, cuando el mundo se repartió entre estos dioses, Zeus tomó el Olimpo, el cielo podríamos decir, Hades tomó el inframundo y Poseidón el mar. Como ya dije, su verdadero reino es el temblor, la frontera entre la vida y la destrucción, el dios de los caballos y de los toros. Antes que marino, Poseidón fue el dios del toro y de los caballos, o sea, de los toros y los caballos. Por eso el tema del temblor, de la fuerza. Animales que representan la fuerza, la furia, el movimiento. Su energía era la misma tierra que ruge cuando tiembla. Según los mitos, al intentar seducir a Demeter, él creó el primer caballo. Ella, para escapar, se transformó en yegua. Él en caballo que la persiguió. De esa unión nació Arión, un caballo inmortal y parlante. Ahí muestra el verdadero rostro de este dios, de Poseidón. Instintivo, salvaje, sexual, brutal. No es el dios apacible, generoso del mar, tranquilo. No, es el deseo que no se puede refrenar, o que no se puede frenar. Bueno, algo así. Es el agua que invade, el cuerpo que tiembla. Los hijos del abismo, violencia y monstruos. De Poseidón nacen seres híbridos, como tritones, cíclopes, monstruos marinos, pero también nacen hijos de la violencia divina, como por ejemplo lo que le hizo a Medusa, perseguir a Caenis, que después pide transformarse en hombre, engañar a Mimone mientras buscaba agua. Cada mito de él deja una marca del mismo patrón, el poder que se impone, el deseo que destruye. Poseidón es la metáfora de la violencia de un ser divino que es patriarca, el dios que no conoce límites. Poseidón y la política del mar. Poseidón fue también un dios político. En las ciudades costeras, Corinto, Naxos, Tresén, era una divinidad central. Su culto definía la identidad marítima de Grecia. Y por supuesto, ahí está su mito más famoso, uno de los más famosos, la disputa con Atenea por la ciudad de Atenas. Él ofreció una fuente de agua salada golpeando su tridente el suelo. Ella, un olivo. El pueblo eligió el olivo y Poseidón nunca lo olvidó. Desde entonces, el dios del mar se volvió enemigo de la civilización y de la razón. Todo lo contrario a Atenea. Atenea representaba el orden y Poseidón la naturaleza indómita. Entre ambos se jugaba el alma de Grecia. Poseidón en las epopeyas. En la Ilíada, como ya sabemos, y si no viste Troya, acá te dejo un video de Troya explicándote. Poseidón lucha en el bando de los griegos, pero no por justicia, sino por capricho. En la Odisea persigue a Odiseo durante años por haber cegado a su hijo Polifemo. No olvida, no perdona. Es el dios del castigo interminable, del regreso imposible. Pero, y aún así, en otros mitos ayuda a héroes como Teseo, a quien le da poder sobre el mar. Es protector y destructor al mismo tiempo. Un dios que se contradice, como el océano, básicamente. El dios en la historia y en el arte. Cuando Roma lo adoptó, lo rebautizó Neptuno. Más elegante, más ordenado, más imperial. Pero el miedo seguía ahí. El Mediterráneo rugía todavía con su nombre. Durante el Renacimiento lo pintaron con barba blanca, domando caballos marinos, símbolo de poder y de conquista. Pero en la literatura moderna, Poseidón volvió a ser el símbolo del inconsciente, del abismo interno, del caos emocional. Significado simbólico. Recordemos que Poseidón no es el dios del agua solamente, también es del movimiento. Es la representación de lo incontrolable de la naturaleza y lo incontrolable en el alma humana. Zeus es el orden, Apolo la razón, Poseidón el instinto, el temblor, la ola que rompe los bordes de todo. Por eso se lo temía, porque recordaba a los hombres lo pequeño que son ante el caos. Dicen que el mar calma, pero Poseidón no descansa del todo. Vive en cada ola que golpea, en cada deseo que sacude, en cada furia que no se puede controlar. Los antiguos lo adoraban porque le temían.
Y cada vez que el miedo nos sacude o el deseo nos arrastra, el viejo Poseidón sonríe debajo de las aguas. Y ahora vos ya lo sabés. Si llegaste hasta acá, ponle me gusta, compartí, me gusteá, suscribite, seguime, comentá y todo eso que ya sabés. Recordá que tengo en el YouTube más narraciones, más cuentos, más leyendas, más mitos, etc. Yo soy Vero y nos vemos en un nuevo Te lo narro como se me canta. ¡Chao!